Eh, Vamos a orar y comenzamos. Nuestro buen Dios, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Bueno, Señor, gracias por tu misericordia y tu gracia cada día en nuestra vida, Señor, en medio de cada situación, en medio de cada decisión que tomamos. Danos cada día, Señor, la fuerza, el poder para ir de la mano contigo, Señor. En este proceso de aprender, en este proceso de crecer, Dios, pido que tú seas el que haces la obra en el corazón de cada uno de mis hermanos, como maestro, como estudiante de tu palabra, como predicador de tu palabra, como siervo tuyo, Señor. Pido que les ayude cada día, Señor, en este comienzo, que no es un final de nada, sino un comienzo, Señor, de este entrenamiento, de este proceso de predicarle a otros tu palabra, Señor, y que en el camino eres tú el que entrenas, eres tú el que enseñas, y que nosotros los maestros simplemente somos un abrebocas en ese proceso, una cadena en ese eslabón, Señor, un eslabón en esa cadena más bien, Señor. Y pedimos que tu gracia y tu misericordia pues, permitan a los estudiantes verlo, que ellos puedan realmente percibirse instrumentos tuyos, instrumentos de vida, instrumentos de luz, instrumentos, Señor, de camino, instrumentos de verdad, instrumentos, Señor, de guía en medio de una generación oscura, Señor, y que necesita esa luz, ese guía, ese camino, Señor. Bendícenos y bueno, que poco a poco los demás vayan a ir conectándose, Señor, para tomar la clase en Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches Lili, buenas noches Pedro, buenas noches Buenas María. noches Buenas a noches, todos. Jorge. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Fernando, buenas noches. Feliz cumpleaños, Jorge. Gracias, Un Pedro. abrazo. Gracias, gracias. Muchas bendiciones, Jorge. Muchas gracias. Dios los Buenas bendiga. noches, pastor. Buenas noches, don Fernando. Feliz cumpleaños. Dios me lo bendiga muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Hola, pastor, muchas felicidades. Que Dios te continúe bendiciendo, dando fortaleza, sabiduría, gozo. Muchas gracias, Orallita. Gracias por esas bendiciones. Bueno. Bueno, en primer lugar, perdón porque la vez pasada enviamos un mensaje después de las 5, pero desafortunadamente ya estábamos en un lugar complicado y no salió el mensaje. Lo enviamos como a las 5 pasaditas y le llegó como a las 7 pasadas. Entonces, qué pena con ustedes. Sí contemplamos el que íbamos a alcanzar a llegar, pero el mensaje no salió. Entonces, por favor, tendremos más cuidado y tendremos más cuidado la próxima vez para no hacer cosas que nos interrumpan la clase. ¿Listo? Entonces, qué pena con ustedes. Y en segundo lugar, bueno, ¿cómo nos fue con el ejercicio? No sé si alguien quiere compartir su experiencia en escribir el guión, escribir ese boceto que usted hace de un posible anzuelo para animar a alguien al estudio. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo les fue haciéndolo? Pues, pastor, para mí fue complicado. No se me ocurría absolutamente nada. Es bien fuerte para mí, ¿no? Sin embargo, después de hacerlo, contacté 2 personas, les propuse, o sea, fue como el abrir la puerta para poder desarrollar mi capacidad. Y pues les he propuesto, quedaron de avisarme, de concretarme cita. Entonces, pues
fue una experiencia bastante complicada para mí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién más quiere compartir? Pues en mi caso Daniel está compartiendo aquí. fue chévere. Entonces me gustó, también siento que con las herramientas que hay ahorita como ChatGPT, ¿sí? La chévere porque pues uno puede investigar más directamente. Entonces yo sí le estuve preguntando así cosas sobre cómo funcionan los pastores, porque será como que eran que las nubes. Y como tengo una historia ya muy bonita. Y está chévere porque te lo organizan, ¿no? Y hasta es mucha información después hablar. ¿Ok? Súper. Daniel está compartiendo que él está estudiando sobre el pastoreo y que ese es un tema para él, tema que eh, ha usado con otros y incluso usó ChatGPT o la IA a ChatGPT para preguntarle sobre el pastoreo y que chévere información. Entonces, esa es su experiencia. ¿Quién más quiere compartir? A mí me gusta compartir y abrir charla mucho con la ciencia, entonces tengo una carpeta en la que tengo varios documentos en los que pues tengo investigaciones, tengo avances científicos y que están relacionados con las Sagradas Escrituras y eso se convierte en, pues, todo eso se convierte en un material especial para cuando voy a enseñar, ¿no? Y más o menos cuando sé que voy a compartir con alguien que tiene cierta tendencia, pues ahí tengo material, ¿no? Y eso es muy importante. Ah, yo les animo a que lo conviertan en un ejercicio diario en el que ustedes buscan charlas, anzuelo, para abrir camino a la enseñanza. Si usted está tomando el curso de Cronológico Maestro es porque usted se perfila para ser una persona que debe y que va a compartir el Evangelio con otro ser humano, ¿verdad? Que va a empezar esa relación con una persona en el proceso de discipulado, en el proceso de la evangelización, y eso va a ser muy, muy importante, ¿sí? Otra vez, si uno le dedica tiempo, uno puede tener experiencia y al tener experiencia, pues usted se va a volver más hábil. O sea, la manera que yo lo hago, no llegué ahí por arte de magia o porque el Espíritu Santo se apareció y me dijo haga esto, no. Para mí ha sido un proceso de recopilar información, de querer, de interesarme, de tener pasión, de tener iniciativa, de sondear posibles contextos, de estar presente. Ha sido un hábito para mí, entonces eso es algo que les animo a hacerlo. Si usted quiere compartir, esté pendiente. Y pues no es que toda tu vida va a girar alrededor de eso, pero sí hay cosas que usted va investigando, va haciendo. No sé si alguien quiere compartir algo más. Sí, Jorge, digamos que este tipo de ejercicios te lleva a pensar en un plan, ¿no? En diseñar una, pues no sé si suena exagerado, una estrategia para poder compartir y, y no improvisar, porque tal vez cuando improvisamos o hacemos las cosas de manera precipitada cometemos errores. Y la idea en estos casos y en este propósito es no cometer errores o cometer el menor número de errores posibles, pues para que el, el,
el efecto, digamos, de compartir se vea, se logre el resultado. Entonces, es un buen ejercicio para ello, para poder como desarrollar ideas y poder planear ese propósito o el cómo llegar a ese propósito. Dices, Pedro, efectivamente, pienso que a veces una de las fallas que a veces nosotros tenemos es que somos un poquito, no sé cómo explicarlo sin que suene feo, buscando una frase, una palabra. Somos demasiado frescos, voy a dejarlo así, usted trate de interpretarlo, somos demasiado frescos cuando se trata de las cosas del Señor. Y son las almas las que vamos a conquistar, o más bien son las almas que Dios va a conquistar a través de nosotros. Por lo tanto, sus instrumentos deben ser preparados y debe tener altura y debe a veces competir con el sistema de este mundo, ¿no? Por eso el Señor dice que Él decía que debemos ser astutos como serpiente y mansos como paloma. Entonces, es algo que cuando usted lo entiende y cuando usted camina en eso, usted sabe que cada palabra suya es una posibilidad para abrir un espacio, para abrir un camino. Así que usted va a lanzar esa palabra con obviamente con autoridad en el sentido del estudio que ha hecho y descansando pues en el poder del Espíritu Santo, obviamente porque caminamos de esa mano en que Él va a abrir puertas en el proceso. Pero sí no es tan, no podemos ser tan frescos, ¿no? Porque pues, vamos a hablar de la palabra y son almas las que vamos a conquistar, así que debemos de alguna manera convertirnos en personas que ahí sí como hacen lo de, no sé cómo se dice bien en inglés, coaching, como hacen los coaching, que hablan con esa propiedad y toda la cosa, usted debe hacer algo así, o sea, la estrategia, como dice Pedro, es que debemos usar, debe ser acorde con, con las diferentes herramientas que hoy día se manejan también, ¿no? Y en el contexto en el que maneja, hay contextos más sencillos, hay contextos más complicados, hay contextos donde va a requerir más de usted, pero lo importante es que usted pues esté preparado para eso, ¿no? A veces nos toca improvisar, pero lo menos posible que improvisemos, pues mejor porque se tiene información, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, ¿sí? Sin asegurar, a veces una de las estrategias que yo he usado, yo puedo decir, yo no digo científicamente hablando, sino digo, bueno, en un estudio científico que se hizo en tal año, tal persona, esta persona demostró esto. Entonces no me arriesgo, no me vuelvo, no no, o sea, no me convierto en el punto de ataque, sino simplemente estoy botando una información que yo encontré. Entonces, eso es ser acertado, ¿no? Mira, esta investigación la hizo tal universidad, tal fecha, y a mí eso me ha ayudado muchísimo, ¿sí? Porque yo no me meto, no, yo de eso no sé nada, yo no hice la investigación, la hicieron estas personas, ¿sí? Y sacaron esta conclusión. Ah, bueno, esto va de la mano con esto. Ah, bueno, eso ayuda muchísimo. Entonces, ánimo con esa tarea, conviértalo en un estilo de vida donde usted busca maneras, formas. Ay, mire, me gustaría estudiar sobre este tema y con este tema yo puedo meterme aquí, meterme allá y abrir un espacio para hablar de la palabra de Dios. Siempre para dejar el nombre del Señor en alto, siempre para poner la palabra por encima de todo, siempre para abrir pasos para la predicación, ¿no? No sé si alguien quiere compartir algo más. Entonces, gracias a los que hicieron la tarea, los que no, les animo de verdad a hacerlo no solamente por la nota o por la calificación, sino hacerlo por un ejercicio que es importante hacer. Ok,
Vamos a hablar del Nuevo Testamento. Leímos la lección número 17 y la 18 ya, pero me gustaría que entendiéramos la lección número 18, 19, 20 y 21. Esas cuatro las vamos a manejar todas en el día de hoy. ¿Por qué se hicieron así? ¿Sí? Al comienzo, cuando nosotros estudiábamos Fundamentos Firmes o el Forastero en el Camino de Maús, se hablaba de los milagros del Señor, pues mostrando su grandeza y su poder. Pero con el tiempo vimos que de pronto esa forma de hacerlo no conducía a algo específico, lo cual nos llevó a replantear la forma en que nosotros enseñábamos la vida de Jesús, ¿no? Porque realmente la lección 18, la lección número 18, a la número 21, ¿sí? Realmente están hablando del desarrollo del ministerio de Cristo. De Jesús. Entonces, están hablando, espero que puedan ver, estoy un poquito más lejos esta vez. No sé si logran. Bueno, ahí dice Ministerio de Jesús. Esa cámara tiene un día. Sí tienes, pero no sé cómo hacerlo allá. Ya va alguien allá. Entonces, Ministerio de Jesús. Resulta que Jesús es el cumplimiento de las profecías, ¿cierto? Entonces, Jesús es el cumplimiento de las profecías, o de la profecía. A ver. Voy a apagar un momentico la cámara. Ok. Pero puede seguir hablando. Entonces, Jesucristo es el cumplimiento de la macroprofecía. ¿Sí? ¿Cómo vamos a demostrar el cumplimiento de la... ¿Cómo vamos a demostrar el cumplimiento de la profecía? Bueno, de la manera que nos pareció a nosotros que podíamos utilizar todos los milagros de Cristo y las enseñanzas de Cristo fue a través de los nombres que a él se le dieron. Entonces, cuando él nació, cuando fue anunciado, a él se le dio el nombre de Mesías, ¿sí? O Cristo. Se le dio el nombre de Salvador. Y se dijo que era Emmanuel, que es Dios. Entonces, digámoslo así, estos nombres, cuando uno examina profundamente los milagros, uno se da cuenta que estos nombres son los que relucen en todo el proceso de la manifestación de esos milagros o de esas enseñanzas. Y hubo una más que tiene que ver con palabra de vida, que es la primera que damos, porque definitivamente él se establece como la palabra viva. Entonces vimos que era muy importante colocarla, ¿sí? Él se establece como la palabra viva. En cada uno de estos nombres o de cada uno de estos títulos que se le dan a Jesús, entonces los diferentes milagros saltan o relucen, por así decirlo. Entonces, por eso creímos que de la lección 18
la 19 y la 20 debían hablar de estos aspectos de la simiente prometida. ¿Sí? Y cada uno de ellos nos hablaba de un aspecto de esa solución legal. ¿Sí? Por ejemplo, Salvador, Dios, Mesías, el Cristo y la palabra de vida. Cada uno hablaba de la salvación legal. Entonces, o de la solución al problema. Entonces vimos que era más fácil y quedaba más fácil para el maestro tener como un propósito, un lugar donde llegar con la lección y era más fácil para la persona entenderlo. Sin embargo, en cada una de estas lecciones colocamos como bocadillos. ¿Sí? ¿Por qué bocadillos? Por una sencilla razón. Y espero que me puedan entender. ¿Sí? O sea, hay una intencionalidad al hacer las lecciones de esta manera. Sí, porque prácticamente estas 4 lecciones, aparte de ser el establecimiento de la norma, de la ley que va a regir el cómo el Mesías va a cumplir la profecía, dejan tras bambalinas enseñanzas que usted va a necesitar con su futuro discípulo en las siguientes lecciones. Y es muy importante que usted lo pueda entender, que usted pueda tener en la mente que usted no solamente enseña salvación, sino usted enseña santificación, vida. Y es muy importante que usted lo perciba de esa manera. ¿Sí? Entonces, voy a borrar aquí, después volvemos a hacer otra vez el cuadro, donde yo quiero que ustedes vayan un poquito. ¿Sí? Resulta que la predicación del Evangelio no es simplemente para salvar del infierno, o como lo hacemos nosotros, coloquémoslo acá, del infierno. No es solamente para salvar del infierno o de la condenación. ¿Qué hemos experimentado en el transcurso de los años? Que muchas personas ven solamente la condenación en el infierno como el problema. Y una vez que solucionan el problema, se relajan. Porque, digámoslo así, emocional, mentalmente, legalmente, el temor se les quita. Entonces se les quita el temor que era como la gasolina que los guiaba a comportarse bien, a dar la ofrenda, a hacer el servicio, a hacer las cosas buenas, a comportarse de X o Y manera. Entonces, el temor a la condenación de alguna manera se convirtió en esa gasolina. Así que cuando entienden el Evangelio por la predicación, resulta que ese temor se va y se relaja. ¿Sí? Y muchos llegan a empezar a vivir una vida o pensar que ser hijo de Dios es vivir una vida fresca, una vida libertina, una vida sin ningún otro propósito, porque ya es salvo. ¿Sí? Y eso es un mal entendimiento en el proceso de la predicación del Evangelio. Entonces, es muy importante que usted logre también enseñar que la predicación no solamente tiene que ver con solucionar la condenación, sino solucionar el problema de la condición de pecado, ¿sí? En la vida terrena, en la tierra, en la vida terrena, en la vida temporal. Y hay que ser sabios en cómo vamos a explicar esto. Entonces, esta parte va a ser muy importante que usted de alguna manera busque establecerlo también. ¿Sí? La libertad del pecado. ¿Sí? Una vida basada en la voluntad de Dios. Usted puede hacerlo de muchas maneras. ¿Sí? Una vida de santidad.
hay muchas formas en que yo puedo ir presentando en el proceso de yo ir estableciendo el discipulado. Porque la meta es ayudar a la gente con la condenación, ¿cierto? Esa siempre va a ser la meta de la predicación. Incondicional. Pero muchas veces en el proceso de desarrollar la predicación nos damos cuenta que la persona, esta parte, le queda sin entendimiento. Y al quedar sin entendimiento, no entiende que Jesús, ¿cierto? No solamente murió para el tema de la condenación, sino que Jesús dio la vida para brindarme una vida que honre y glorifique su nombre. ¿Sí? Otra vez, les encarezco que entiendan más o menos la idea. Esta no es la base central de la predicación, pero necesitamos dejar bases para ella. ¿Sí? ¿Cómo dejamos bases para ella? Presentamos los dos problemas. El problema que tiene el ser humano con la condenación, pero el problema que tiene el ser humano en su vida temporal, porque ha desarrollado una vida de esclavitud de pecado. ¿Sí? Entonces, y eso está ahí en las lecciones, ¿no? Que el hombre es esclavo del pecado. ¿Sí? Es un pecador compulsivo. Entonces, eso lo podemos inclusive meter en la ley, cuando usted explique la ley. Cuando usted explique la ley, usted puede decir, por tal razón, ¿sí? Dios demuestra que la naturaleza humana tiende al pecado. ¿Sí? La naturaleza humana, en primera instancia, en las diferentes situaciones, en los diferentes eventos, su primera reacción, sus primeras decisiones es al pecado, más que realmente a tener una salida, una solución, un encuentro con Dios. Y eso es una fuerza que está interna en el ser humano porque tiene la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando usted aprende a colocarla de esta manera, usted muestra que el problema no solamente es la condenación, sino que el problema es la vida en la tierra con esa naturaleza pecaminosa. Yo no sé si me hago entender o qué me entendieron. Yo les escucho para mirar si estoy tratando de entenderla, tratando de comunicar la situación. ¿Qué me entendieron? ¿O qué comuniqué? ¿O cómo lo ven? ¿Es claro? Pues por lo que yo entiendo, entonces no olvides que pues la función de la predicación no es obligatoriamente estos factores secundarios que nos pones aquí, ¿sí? Sino pues en parte de solucionar el problema que tenemos, pues es grave, ¿sí? Pero igual parte en el proceso de nosotros arreglar esto, nosotros tenemos que hacer pues, estas bases importantes, ¿sí? Que no nos podemos saltar, que aunque son importantes también nos dan ya el pie para vivir una vida pues, cristiana, por decirlo así. ¿Okay? O sea, lo que no podemos hacer en la predicación es desligar la santidad y la santificación de la salvación de la condenación eterna, que es lo que hemos visto, hemos detectado como el problema en muchos contextos. ¿Sí? Que sí, como predicadores, y creo firmemente que el cronológico es espectacular porque de alguna manera da un entendimiento muy claro en cuanto al tema de la salvación con respecto a la condenación. ¿Sí? Pero a veces en aras de comunicar salvación, sacrificamos también las bases que están en las Sagradas Escrituras, que están dentro de ese proceso de predicación, que tienen que ver con la santidad y que tienen que ver con el desarrollo de una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, como este no es el centro, sino el centro es la condenación, entonces digamos que estas lecciones, las lecciones 18 al 21, tienen elementos muy interesantes
que nos ayudan a dejar allí puestas ciertas bases importantes para cuando nosotros ya terminemos la lección 24 y empezamos el discipulado, ese mini discipulado básico, entonces vamos a encontrar herramientas muy importantes para que la gente entienda que listo, ya fue salvado de la condenación eterna, pues, pero ahora necesita ser salvado en el día a día. ¿Cierto? O sea, Cristo es Salvador no solamente de la condena eterna, sino es Salvador de mi día a día. Y eso va a ser muy importante. No sé si alguien quiere compartir lo que me entendió. Yo entendí, bueno, yo siento un poco que también tiene que estar ligado como a las vivencias de uno como hijo de Dios, ¿no? O sea que si uno logra como enganchar a la persona clase a clase, pero siempre como mencionándole a través de la experiencia de uno mismo, de sus vivencias, o sea, no sé, es decir, por ejemplo, la provisión. Como no, si de pronto en la clase esa, la 14, no, es que la provisión diaria de quién proviene, etcétera, etcétera, pero entonces, no, imagínate que un día yo no tenía para la comida y de algún modo salió la comida, algo así, o sea, yo siento un poco que también como no enfocar el cronológico desde el inicio hacia la salvación, aunque nosotros sabemos que es lo más importante, sino como ir dando pasitos, porque yo conozco personas a mi alrededor que han tomado el curso y de hecho lo abandonan a la 24. Bueno, ustedes saben más de eso que yo. O sea, en la 24 ya es como ya, o sea, me salvé y todas las demás, en dónde queda la iglesia, en dónde queda la ofrenda, en dónde queda todo lo demás. Entonces, si uno no construye esos pinitos, pero pues lo que mi sugerencia es como de pronto a través de la experiencia de uno, pues la persona no se va a motivar a continuar y yo creo que es súper importante. Si te entendí bien. Ok, gracias, Aleja. Sí es, nuestra meta es la salvación, pero con la salvación debemos dejar las bases necesarias para el siguiente proceso. Porque no solamente Cristo me salva de la condenación eterna, sino que me salva en el día a día, ya que mi vida está habituada al pecado. Entonces, como mi vida está habituada al pecado, Él necesita también salvarme en ese día a día, ¿sí? Y por eso va a ser muy importante estas 4 lecciones. Voy a seguir si alguien no tiene algo para... Entonces, basado en eso, basado en esa explicación, entonces partimos de las diferentes lecciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la lección número 18, que hablamos de Jesús, palabra de vida, vemos una parte muy importante que me parece a mí, que es la tentación de Jesús. Y vemos cómo él luchó contra Satanás usando la palabra escrita. Ahora, yo puedo colocar, y aquí usted, con esa lección usted tira por tierra muchas ideas que se tienen en cuanto a Jesús y la lucha contra Satanás y pues contra Satanás y el pecado. Pero Jesús, en ese proceso de luchar contra Satanás, él no se desnudó el rostro, él no hizo un derroche de euforia peleando contra Satanás, sino que él básicamente utilizó la palabra escrita referente a lo que era tentar. Esta parte sencilla automáticamente, ¿sí? En primer lugar, uno puede decir, bueno, y si el Hijo de Dios, el Señor Jesús fue tentado, imagínense nosotros, ¿cierto? Ay, vamos a seguir, sí, claro, Satanás va a tentar, ¿cierto? Ya con esa pequeña porción, usted deja un precedente, ¿sí? Y la forma como luchó Jesús fue con la palabra escrita, ¿sí? Hace poquito estábamos en una charla y alguien decía como, ya después de ser salvo y toda la cosa,
sintió pues el tema de ser atacado por Satanás o por el pecado y todo eso. Y una de las cosas que recordó fue, ¿no? ¿Y dónde está la palabra escrita para yo poder luchar con eso? Y usted, y eso salió pues de la enseñanza que él había estudiado cronológicamente, dónde estaba. Entonces, fíjense que esos son pequeñas dosis que usted va dejando ya para la vivencia y ya para la salvación, porque ahí ya estamos hablando de salvación. Entonces, esta lección es muy importante por esa parte de la palabra escrita, porque pues es la palabra del Señor la que tiene ese poder especial para ayudarnos a luchar contra el pecado, contra Satanás, contra las diferentes situaciones que encontramos pues en el día a día, ¿no? Y si aprendemos a usar la palabra del Señor, pues vamos a realmente a disfrutar de ese beneficio. Entonces, fíjense que no solamente estamos hablando de Jesús que está siendo tentado, ¿cierto? Y que no cae, sino que usa la palabra del Señor y dejando bases. Sin que usted pierda, o sea, sin que usted invierta demasiado tiempo en eso. Acuérdese que esa es una tarea secundaria del proceso de la predicación, pero la primaria va a ser el tema de preparar el camino pues para la salvación, ¿no? Porque me parece que es muy importante en ese camino. No sé si alguien, ustedes ya han enseñado de pronto, si tiene dudas, inquietudes en cuanto al tema de esa lección. Ok, otra cosa que se encuentra muy importante en esa lección es el rico y Lázaro. Y también se usa la palabra, porque él dice a Moisés y los profetas. Bien. Bien, óiganlos, ¿sí? Y eso va de la mano con el versículo que Jesucristo dijo, con la palabra que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parecéis que ya tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vea que esa lección me parece espectacular. Esa lección es muy importante, ¿sí? Entonces, y obviamente, el rico y Lázaro, no les voy a enseñar la lección, solamente estoy haciendo algunas referencias importantes de cada lección, ¿no? Para que usted lo tenga en cuenta. Muy bien. El tema del Mesías, que es la lección número 19, el tema del Mesías, ¿sí? Tiene que ver con el mismo Cristo, porque uno es en griego y el otro es en hebreo. ¿Sí? Pero usted le ha contado a las personas que un día va a venir un Salvador, ¿cierto? Un día va a venir un Salvador con el tema de la simiente. Así que esta lección se convierte en algo muy importante para darle forma a esta simiente o el cumplimiento de esa simiente. Porque Mesías, el Cristo, tiene que ver con algo que es el ungido o es el elegido. O sea, este es, y para eso se va a usar las profecías. Las profecías antiguotestamentarias, el cumplimiento de las profecías, que iba a ser de la tribu de Judá, que iba a ser nacer en Belén, que iban a ser de una virgen, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted va a utilizar el tema de las profecías, y al utilizar el tema de las profecías, va a establecer que Jesús definitivamente es como si se colocara el foco en lo que él va a hacer, en lo que él viene a hacer y en todo lo que él va a cumplir. De hecho, hay algo que van a ser las señales, incluso que usted va a enseñar, están en las lecciones también, que las señales van a colocarle el foco a él, el foco de atención a él, que él va a ser ese Mesías, ese Salvador, ¿cierto? Que va a venir pues al mundo. Y esa lección también viene siendo muy importante por eso, ¿no? Entonces, la lección número 19, ¿sí? Y ahí se encuentra todo el tema
pues, de las profecías, ¿no? Y eso decía él que él era el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Entonces, el solo hecho que había de venir, pues nos va a ayudar. Y entendamos que en nuestra cultura nosotros no esperamos a nadie. Cuando mucho esperamos un buen presidente, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Cuando mucho nosotros esperamos un buen presidente, y más hoy día, ¿no? Decimos esperamos un buen presidente. Pero un Salvador, pero usted ha venido colocando esa sal, ese, ese ha ido provocando esa sed en la persona, esa necesidad de ese Mesías, y obviamente dice esta lección que definitivamente Jesús es ese Mesías, y por eso esta lección pasa a ser muy importante. Acuérdese que estamos estudiando los nombres que se le dieron a Jesús cuando fue anunciado y cuando nació. Entonces, ese es otro tema. El tema de Dios, el tema de la lección número 20, que habla de que Jesús es el Emmanuel, o que es Dios, pues va a ser muy, muy importante, ¿cierto? Es parte de lo que a veces se sale de nuestra capacidad de comprensión, como siendo Dios toma pues forma humana. ¿Cómo vamos nosotros a demostrar que Él es Dios? Basado en los testimonios y basado en los milagros que se hicieron. Entonces, poder para perdonar. ¿Sí? Este es muy, muy importante. El poder, el Señor del Sabbat, del día de reposo, porque si logramos entender que definitivamente Él es el Señor del día de reposo, entonces Él es el Creador. Y si es el Creador, entonces es Dios. Esto es espectacular. De hecho, eso es un tema bastante... Y pues el poder para perdonar es... ¿sí? Entonces, fíjense que usted le sigue colocando, como dicen por ahí, sal a la herida en ese proceso de la sed que la persona puede tener. Y finalmente, el poder sobre la muerte, con Lázaro. Y acuérdese que usted trae un tema pendiente de por allá, de la lección número 9, ¿sí? De la genealogía de Génesis 5, por eso metimos esa lección de la genealogía de Génesis capítulo 5, donde dice que vivió Adán tantos años y murió, y vivió el que lo sigue tantos años y murió, y sí, y finalmente Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Y en aquella ocasión usted enseñó un principio muy importante, que la muerte es una realidad para el ser humano, excepto que Dios intervenga. Y por eso esta lección es muy importante, porque habla del poder sobre la muerte. ¿Sí? Entonces, tiene un propósito, cada lección tiene un propósito con respecto a los títulos que se le dieron pues al Señor Jesucristo. Si usted tiene preguntas o inquietudes, por favor, puede hacerlas, ¿no? Entonces, el tema de los milagros no es que Jesús vino para mostrarnos que Él tenía el poder y convencernos que creyéramos en Él porque Él tenía el poder para sanar, para echar fuera demonios o para darnos plata. No, ¿sí? Las señales que Él demostró era para realmente que el foco estuviese en Él, ¿sí? Que Él era realmente el que había de venir, el Mesías verdadero, por así decirlo, ¿no? Y finalmente la lección número 21 me parece espectacular también, porque tiene que ver con Jesús Salvador, ¿sí? Entonces, esa parte me parece muy chévere. ¿Por qué? Porque allí tocamos el nuevo nacimiento. Si usted ha observado el cronológico, usted habrá podido dar cuenta que hay lecciones que causan una necesidad en la persona. Por ejemplo, la ley.
Si yo no puedo cumplir la ley, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pero necesitamos crear esa necesidad, esa ansiedad en la persona para que la persona pueda buscar el Salvador. Lo mismo la lección número 8. La lección número 8, tras la caída, usted la establece y la idea es crear esa necesidad en la persona de necesitar. Bueno, y entonces, ¿cómo me salvo? Y entonces, y si yo no puedo hacer nada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien, el nuevo nacimiento tiene esa misma particularidad. O sea, es como la estocada final en ese proceso de si alguien todavía se siente muy justo, y acuérdese que los seres humanos y más en este contexto católico o cuando usted le está enseñando a cristianos, ellos presumen que ya entienden la gracia del Señor. Y de hecho le hablan a uno como si estuvieran tomando un discipulado más. Ah, estamos estudiando la Biblia. Entonces, muchos cristianos, porque a mí me ha pasado, y muchos católicos creen que ya la saben, ya saben porque son salvos, pero yo no puedo ir a decirle, no, es que usted no sabe, porque los ofendo, y es una ofensa. No, es que usted no, yo no tengo por qué ser ofensivo, no tengo por qué arrollarlos, porque, entre comillas, yo entiendo la verdad. No, yo asumo que no la entienden. ¿Sí? Y parto de ahí. Asumo que no entienden la verdad y me esfuerzo por intentar comunicársela. Pero en ese esfuerzo yo no puedo ir a arrollarlos y de alguna manera no decirles que no saben. No, yo necesito que ellos se vayan dando cuenta por el camino de qué sí saben y qué no saben. Ese es el reto. ¿Sí? Por eso yo no hablo de la fe en las primeras lecciones, por eso la fe se habla después de la lección 24. Se utiliza el término de fe, se utiliza el término incluso correctamente creer, ya se habla de la salvación, ya se habla de Hijo de Dios, pero post lección 24. Pero anteriormente yo no utilizo esos términos que la persona puede confundir. Entonces, el nuevo nacimiento es algo especial, es algo espectacular, porque está diseñado para que usted cause esa ansiedad en el corazón de la persona. Entonces, úsenlo de una manera sana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es interesante que el nuevo nacimiento dice al final, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y usted prácticamente deja la mente de la persona que está escuchando, lo deja, bueno, ¿cómo es que? Algunos dicen, no, pero sí, yo ya sé que Cristo fue levantado. ¿Cierto? ¿Sí? Este es Juan 3, versículo 14 y 15. Como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. De hecho, es la segunda vez que usted va a hablar de creer. ¿Sí? Es la segunda vez que... Entonces, dice, muy bien, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero, ¿cómo creemos? ¿Qué es creer? ¿Sí? Ahora, como usted lo va a llevar acá, usted tiene que utilizar el nuevo nacimiento. Tiene que utilizar el nuevo nacimiento para cuestionarles el creer. Nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo lo cuestionamos? Porque el nuevo nacimiento tiene, por así decirlo, basado en el nacimiento físico,
4 exigencias. Es histórico, es cronológico, es indudable y no participación personal. Entonces, usted va de alguna manera a usar esto que es las mismas características de un nacimiento físico y le va a preguntar a la persona si mínimo el nacimiento espiritual es más importante, mínimo tenía que tener estas características. Cuénteme. Y usted reta a la persona. ¿Han nacido nuevo? Algunos dicen sí, 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 y cuando llegan a no participación personal, ahí quedan bloqueados. Que usted no haya participado, que no es un asunto de usted tomar la decisión, que no es un asunto de usted hacer esto, hacer lo otro. Y ahí se queda. Ah, entonces esto me lleva a cuestionar esto de acá. Y esa lección es espectacular por eso. ¿Cierto? Cuando hablamos de Jesús es el Salvador. Y fíjense que usted está hablando, está cuestionando las creencias que tiene en la mente, pero está estableciendo esta parte muy importante. ¿Sí? Al final de la lección usted dice, bueno, vamos a mirar cómo fue que Cristo fue levantado, para que usted entienda de qué se trata. Y es espectacular. Entonces, yo les quiero animar porque me parece que las lecciones están hechas de tal forma que se convierten en un método sencillo, un método fácil, solo que usted tiene que, de alguna manera, partir de lo que le dimos, partir de lo que está escrito en la lección y pues usted mismo entender la estrategia, como decía Pedro, y usar esa estrategia para causar esa fe en el corazón de la persona. Y claro, ya cuando usted los deja ahí, usted termina la lección número 21 y ya entra realmente a todo el proceso de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Cierto que ya tiene que ver con la 22 y la 23. Preguntas, inquietudes. Qué pena que yo me emocione más que ustedes en el proceso de la enseñanza, pero sí, lo hemos armado así, producto de años de enseñanza, ¿no? No fue de la noche a la mañana, ¿no? Yo tengo una pregunta. Eh, como lo, como lo decías al comienzo, pues que era bueno que uno investigara los datos de la Biblia científicos y demás, pues eso realmente es un sustento bastante eh, propicio, adecuado. Mi pregunta es, ¿en dónde podríamos encontrar como esos datos curiosos de la Biblia? No sé, creo que Jenny me ha pasado alguna vez una página, pero no me acuerdo cuál era, donde habían como unos puntos, como datos curiosos, como lo del tema de la inundación de Noé y bueno, así varios, no sé. Hay una página que le podemos enviar, Respuesta en Génesis. Está también... Igual en el cronológico están los datos específicos, pero puntuales. creo que en la página de conceptosbíblicos.com Ah, sí, sí, concepto. mucha información de cositas curiosas que usted puede usar. Gracias. Sí, yo pienso que había algo que los griegos llamaban oratoria y ellos alababan mucho los oradores. Yo pienso que uno debe convertirse en algo así también en el proceso, ¿no? O sea, usted tiene que, una de las cosas que cuando yo estoy hablando con una persona por primera vez, yo le digo, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame gracia, dame inteligencia de lo alto. ¿Sí? Usa lo que sé
y ponlo de tal manera que yo pueda, como lo dice el versículo, cuando alguien demande razón de la esperanza que está en nosotros. Pero el versículo es contundente cuando dice estar preparados para cuando alguien demande razón de esa esperanza que nosotros tenemos. Así que es un deber ser de nosotros los maestros, debería ser un deber ser del cristiano, de estar preparado para defender. Y defender no es atacar, no es imponer. Defender es presentar argumentos, defender es mostrar evidencias, que se puede, ¿sí? Eso de que Dios no se puede llevar al laboratorio, eso es un tema que ya se puede argumentar, ¿sí? Porque mucho del porcentaje de la vida del ser humano no se puede llevar al laboratorio. Entonces, hay toda una retórica, ¿cierto? Que uno puede usar. Solamente les quiero animar que esto es delicioso en la medida que usted entiende que la predicación no es solamente sentarse y enseñar el curso, sino también crear los espacios, ¿no? Crear la charla, construir puentes para poder comunicar el Salvador. Y eso es lo delicioso de todo esto, ¿no? Eh, eh, es algo que solo los años le permiten a uno ver las historias que cada uno le cuentan a uno. Mire, yo llegué de esta manera, yo llegué de esta otra, y eso es espectacular. Y un día van a contar historias sobre lo que ustedes van a hacer, ¿cierto? Y se contarán esas historias. Ah, mire, estuvimos hablando de no sabía mucho, pero él me dejó esta inquietud, y él lo puso de esta manera, y ¿sí? Y ahí estuvimos, ¿sí? Entonces, usted no necesita tener toda la información, es simplemente a veces ser astutos, a veces ser sabios en un momento indicado, un momento preciso que el Señor nos da. Y depender del Señor, ¿no? En ese proceso. Que Dios les bendiga, muchas gracias, cuídense mucho, vamos a hacer el sorteo porque ya solo nos quedan 2 clases, aunque en la 24 posiblemente pasemos 2 clases en la 24 para que tenga un buen sentido. Pero ya queda poquito para que las exposiciones queden, o sea, más o menos dentro de unos 20 días vamos a empezar a exponer, ¿no? Entonces, nosotros les enviamos ahí, o la próxima clase de pronto hacemos el sorteo de cómo va a quedar el orden de las exposiciones. Dios les bendiga, lean la lección número 22 y la número 23 para la próxima clase, por favor. Bendiciones a Gracias, todos. pastor. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios Que los estén bendiga a bien. Buenas todos. noches. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Amén. Hasta luego. Bueno, muy buena Gracias, tarde. pastor. Muchísimos cumpleaños, ¿no? Muy bueno. Me Gracias, parece muy Gabriel. bien. Chao, Gracias. pues. Gracias. Bendiciones. Que descansen. Feliz cumpleaños, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lila.